Listo. Muy bien. Ya nada más nos metemos nosotros para ver todos la pantalla y listo. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Más que todo. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy el doctor Saúl Félix, soy médico radiooncólogo y tengo la alta especialidad en radioterapia pediátrica por el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México. Y el día de hoy, pues muchas gracias antes que nada por la invitación para dar esta ponencia respecto a la radioterapia en tumores del sistema nervioso central en pediatría. ¿Sale? Entonces, es un tema bastante largo, entonces vamos a ser un poquito rápido y concisos por la gran carga de información. ¿Vale? Vamos a iniciar. Saúl, pues nada más agradecerte. Es todo. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Gracias a ti. Vamos a empezar. Bueno, para hablar un poquito de los tumores en cuestión del concepto, pues debemos saber que esto es importante tocar por el tema de la morbimortalidad que suelen tener estos pacientes y sobre todo que a este grupo de edad, pues hay entidades específicas o con mayor frecuencia en estos pacientes. Para saber un poquito acerca de la información, pues debemos hablar un poquito de la epidemiología o en el contexto de la enfermedad, donde pues debemos saber que existe este Cebetrus, que es una fundación que estudia todos los tumores del sistema nervioso central pediátricos en Estados Unidos. Sí tienen una nueva actualización del 2017-2021 de la información, pero realmente no varía, le eché una leve revisada, no varía mucho en relación a la información. Eso es importante para saber el contexto de la incidencia y sobre todo la localización con mayor frecuencia de estos tumores y el grupo de edad más afectado. De aquí lo más muy importante, pues debemos saber que realmente tienen una supervivencia en Estados Unidos a 5 años del 83,9% y que este suele ser mucho mejor en pacientes conforme sean más adultos y que es mucho menor en pacientes menores de un año. Que el tumor más prevaleciente, como se ve en la gráfica de Pastel, pues realmente van a ser los astrocitomas pilocíticos. En general, todos los gliomas son bastante frecuentes, pero sobre todo los de bajo grado, afortunadamente son los que tienen mayor frecuencia. No olvidar a los tumores embrionarios, sobre todo el meduloblastoma, en cuestión de su incidencia. Debemos saber que el sitio más común en general en toda esta población es a nivel hipofisiario, pituitario y a nivel del conducto craneofaringeo, seguido del cerebelo. Realmente los tumores a nivel del tallo son el 10%, pero la importancia de esto es que siempre, en la mayor parte de los casos, suelen ser tumores de alto grado. Por grupo de edad, pues debemos saber que en los lactantes menores de un año, los gliomas y los tumores embrionarios, sobre todo estos tumores embrionarios teratoides rhabdoides, son los más frecuentes a esta edad. De los 1 a los 4 años y de 5 a 9, los gliomas y los tumores embrionarios, pero en este caso los meduloblastomas, son los más frecuentes. De 10 a 14 años, los gliomas en general y los tumores hipofisiarios, y de los 15 a 19, los tumores hipofisiarios. Solamente recordar pues, que realmente es importante determinar a veces por el grupo etario cuáles son las entidades más frecuentes que suelen tener afectación. En México realmente la evidencia, pues en cuestión de estadística, como en general en todos los tumores, es bastante mala. Lo único que hay reportado pues, es este del 2019 de la Secretaría de Salud, donde ellos mencionan que de manera muy general los astrocitomas en pacientes pediátricos es lo más frecuente, seguido de los tumores neuroendémicos primitivos y pues los ependimomas. La importancia radica que es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad. Aquí mencionan una alta prevalencia de 20,000 casos por año y realmente que el 65% de los casos en México pues se suelen encontrar en etapas bastante avanzadas con una supervivencia a 5 años reportada de menos del 40%, cosa que contrasta totalmente y radicalmente con la evidencia
pues a nivel internacional en países desarrollados. Vamos a hablar un poquito acerca de los gliomas, tanto de bajo y de alto grado. ¿Cuál es la importancia en relación a esto? Pues es por su alta morbilidad, sobre todo, y mortalidad en el caso de los altos grados. Estos van a representar el 30% de todos los tumores primarios y hasta un 80% de los tumores malignos primarios del cerebro, ¿no? Son un grupo bastante heterogéneo que van a tener características tanto histológicas y sobre todo moleculares predominantes, y durante los primeros 2 años de vida van a ser principalmente de tendencias supratentoriales. Los gliomas de bajo grado, pues realmente son aproximadamente el 50% de todos los tumores. Afortunadamente tiene una supervivencia bastante buena, 10 años, sobre todo los astrocitomas pilocíticos del 96%, los de más grado 2 entre un 85%. Rara vez van a tener una transformación hacia un grado superior y afortunadamente pueden permanecer inactivos después de que el paciente llega a la edad adulta. Y mayormente son a nivel de la fosa posterior. En cambio, los tumores de alto grado, pues son tumores que tienen una capacidad infiltrativa mayor, que suelen estar sobre todo en localizaciones del hemisferio cerebral y sobre todo a nivel del tronco encefálico. Aunque son poco comunes en niños, afortunadamente también en esta parte, aunque en comparación en relación a la relación con los adultos, pues la importancia radica en su bastante mal pronóstico que suele tener en estos pacientes. Van a representar el 9% de los tumores de alto grado y representan más del 40% de la mortalidad en los pacientes pediátricos. Estos van a variar según la edad, la ubicación y sobre todo el tipo molecular. Sobre todo, pues suelen tener un pico de incidencia entre los 5 y 9 años de edad. Son tumores de línea media y a menudo mencionamos que se presentan a nivel del tallo cerebral. Aquí la importancia en cuestión de los tumores pediátricos de bajo grado, pues es determinar el riesgo de progresión para ver si es necesario instaurar en algún momento algún tipo de tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia, posterior a la cirugía. Entonces, los tumores resecados de forma incompleta, pues tienden a progresar independientemente de la ubicación y el tiempo, pues va a variar, ¿no? Realmente este va a estar influenciado sobre todo por el impacto del tumor residual en aquellos pacientes con un mayor tamaño de tejido residual, pues van a tener un mayor riesgo de progresión de manera más temprana, comparado con aquellos con tumores más pequeños que suelen tener una progresión más tardía y que inclusive puede ser poco frecuente. Entonces, tumores que realmente se encuentran en observación, el inicio del tratamiento no quirúrgico es superior al 50% a 10 años para aquellos cuando son pequeños el tamaño residual, comparado con un 12% para cuando son con un tamaño residual mayor importante. Hay factores a tomar en cuenta en los pacientes pediátricos de bajo grado para determinar ciertas circunstancias en cuestión del tratamiento. Sobre todo no olvidar que hay cierta predisposición genética, ya sea sobre todo la neurofibromatosis tipo 1, que suele tener una mejor supervivencia libre de enfermedad en estos casos. La edad, pues como habíamos mencionado, entre la edad de 1 y 2 años suelen tener un peor pronóstico, teniendo inclusive una supervivencia del 71% contra el 92% en otro grupo etario, y pacientes de arriba de entre 8 y 12 años pues suelen tener mejor pronóstico en estos casos. En cuestión de la histología, pues obviamente un grado 2 comparado contra un astrocitoma pilocítico, pues la supervivencia libre de progresión o de evento pues es mucho menor comparado con estos astrocitomas, y el hecho de conferir una actividad metastásica inicial pues obviamente también es, ya sea al diagnóstico o al documentar la progresión, esa se puede presentar hasta en un 4 o 12% de los casos. La localización, pues obviamente no es lo mismo a nivel del cerebelo o nivel cerebral comparado con aquellos que se presentan a nivel del tronco encefálico, al nivel quiasmático hipotalámico y pues a nivel del tálamo. El grado de resección, pues como habíamos platicado inicialmente, pues es bastante importante, pero sobre todo para la importancia de la progresión y pues ciertos biomarcadores que se han estudiado en estos tumores de bajo grado, sobre todo las mutaciones del BRAF V600C y el CDKN2A, que suelen tener peor pronóstico, mientras que el más frecuente, aunque pues, recordar que los más frecuentes suelen ser el BRAF-QA y el FGF, ¿sale? En los pacientes de alto grado, pues realmente a pesar de los esfuerzos, pues siguen teniendo una alta mortalidad y sobre todo una progresión bastante alta. La media de supervivencia en general en estos pacientes más o menos son de 18 meses, y la supervivencia general a 5 años pues oscila en un porcentaje bastante bajo según varios estudios históricos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo debemos tratar a estos pacientes pediátricos de bajo grado y qué debemos considerar para elegir el tipo de tratamiento? Pues únicamente no olvidar que el tratamiento quirúrgico sigue siendo el pilar del tratamiento en estos tumores,
y pues realmente esto va a estar según guiado por la localización anatómica, la delimitación en el estudio de imagen y la histología. Hay una tablita bastante interesante del CIOP sobre la relación, no tiene mucho de publicado, donde hay ciertas indicaciones de cuándo iniciar algún tratamiento no quirúrgico en aquellos pacientes irresecables. Y realmente ellos hacen una relación en criterios radiológicos, en relación a síntomas neurológicos y oftálmicos en aquellos infantes y sobre todo aquellos que tengan un astrocitoma subependimario. Entonces, realmente de manera inicial, el primer paso o el tratamiento ideal en muchos casos, pues es poner una balanza si quimioterapia o radioterapia según el escenario y por eso es importante una valoración multidisciplinaria en estos casos. Realmente, cuando se prefiere iniciar o dar un inicio con quimioterapia en estos pacientes de bajo grado, pues en aquellos donde se documenta una progresión radiológica, donde hay un deterioro clínico neurológico visual marcado, en aquellos tumores que son irreseclables en sitios críticos, presencia o en aquellos pacientes, como menciona ahí, menores de un año, o cuando hay un riesgo alto de secuelas por crecimiento tumoral posterior a la cirugía o donde hay pues una recaída o progresión de la enfermedad. Em, Realmente, en relación a la indicación de radioterapia, pues históricamente el CIOP menciona que son unos casos, como menciona, irresecable y enfermedad progresiva, pero ellos toman en cuenta en aquellos casos donde el efecto neurocognitivo relacionado con la radioterapia, pues es probablemente bajo en relación a instalar de primera instancia. Entonces, la radioterapia de primera línea puede estar indicada pues, para aquellos pacientes con enfermedad de alto riesgo, perdón, que van a condicionar síntomas o enfermedad diseminada y en aquellos donde pues, se puede evitar adecuadamente para aquellos que tienen un síndrome de predisposición genética, sobre todo neurofibromatosis. El COG, pues realmente ellos mencionan que es la modalidad preferible en tumores irreseclables sintomáticos y progresivos en pacientes preferentemente mayores de 10 años. Aquellos con la enfermedad progresiva después de quimioterapia y la dosis actual pues indicada es de 50,4 a 54 grays en fraccionamientos de 1,8 grays. La decisión probablemente de proceder con quimioterapia o radiación, pues realmente sí va a estar relacionada con la edad. El COG muchas veces menciona que a raíz o a pasar arriba de 5 años, pero idealmente mencionan que debe ser arriba de los 10 años. Y sobre todo la presentación clínica. Obviamente esta debe estar en una consideración multidisciplinaria, donde pues esté un neuropatólogo, un neurocirujano, un neurólogo, oncólogo médico y radiooncólogo para la toma de decisión de manera ideal. Entonces la toma pues debe estar bastante también basada en la función basal, la edad, el tamaño, la ubicación del tumor, el curso clínico y pues obviamente las aberraciones moleculares y abordables. Eh, Realmente la evidencia en relación a la radioterapia en glomas de bajo grado, pues realmente se ve que tiene, no está nada negada, que tiene una gran supervivencia al otorgar el manejo con radioterapia, inclusive del 93% a 5 años. Lo único pues que se debe de solapar es el tema de los efectos tardíos que podemos tener con la radioterapia. O sea, no está negado el efecto, la efectividad que nos puede dar el control de la enfermedad con la radioterapia, pero pues obviamente la edad es el factor principal para determinar pues qué tipo de terapias puede estar indicada en este caso. Entonces, realmente el rol o el papel de la radioterapia en los pacientes de bajo grado pues debe reevaluarse periódicamente porque pues tienen una gran tasa de control local y tienen, pero pues únicamente pues los efectos secundarios en relaciones son bastante importantes. Aunque se justifica el retraso de la radioterapia en pacientes muy jóvenes o vulnerables, pues no olvidar que la radioterapia pues tiene gran efecto en estos casos. Realmente aquí es bastante evidencia al respecto sobre el beneficio de dar el tratamiento con radioterapia en estos pacientes en diversos estudios históricos, donde se ha observado una gran supervivencia, inclusive tratando de disminuir márgenes como es en el protocolo del ACNS del COG, donde inclusive únicamente dando márgenes de 5 milímetros, pues podemos tener una supervivencia bastante importante en estos casos. Entonces, realmente de manera histórica, la radioterapia pues mejoró la supervivencia en todos los tipos histológicos. Esta gráfica me gusta porque para la toma de decisión, pues tenemos un paciente de un astrocitoma pilocítico o un glioma de bajo grado, donde si se logra una resección completa, pues obviamente la observación es lo ideal. Obviamente, si en el caso de hay una recaída o progresión de la enfermedad, pues se debe volver a instaurar en el tema de si es posible una nueva resección.
Si es otra vez completa la resección, pues obviamente buscar el tema de la observación. Si no se puede la resección o es incompleta, obviamente hay que valorar los síntomas o los datos para valorar, inclusive dejar en observación puede ser una gran idea. O en aquellos donde sí hay indicación de dar tratamiento, en primera instancia es que valorar quimioterapia y de manera individual el hecho de la radioterapia, pero sobre todo pues si tenemos un paciente que ya tiene 10 12 años, que realmente ha estado con buen control, pues podemos valorar el tema de la radioterapia. En los pacientes de alto o pediátricos de alto riesgo, pues realmente la mayoría de los pacientes reciben radioterapia externa para lograr el control local de la enfermedad, tanto micro como macro, para poder tener una mayor supervivencia libre de progresión y sobrevida global. Y las dosis siempre deben de ser idealmente arriba de 54 grays, obviamente según la localización, buscando inclusive una dosis óptima de 59,4 grays en estos pacientes. Realmente en cuestión de los volúmenes de tratamiento, en los tumores pediátricos de bajo grado, realmente los márgenes, el rojo sería nuestro GTB, que es el sitio donde está el lecho quirúrgico o donde hay tumor residual. En relación al verde es un margen que se da que únicamente utilizando las resonancias magnéticas en T1 contrastada, sobre todo para los astrocitomas pilocíticos y en T2 o FLAIR para cuando no son pilocíticos o grado 2, pues realmente inclusive el Sanjut menciona márgenes de 1 centímetro, el Children Oncology Group de la CNS 0221 menciona que nos podemos quedar inclusive en 5 milímetros en estos casos. Obviamente se excluyen barreras anatómicas en el Clinical Target Volume y pues sobre todo cuando son tumores grado 2 ahí sí tendríamos que dejar al menos 1 centímetro en relación de nuestro GTB a nuestro CTB y posteriormente el último margen que es el de planeación, que es el Planning Target Volume, pues realmente solamente podemos dejar de 3 a 5 milímetros. Entonces normalmente puede quedar de 8 milímetros desde el GTB hasta el PTB o inclusive puede quedar hasta de 1,5. Obviamente hay que tener varias consideraciones según la localización anatómica, la edad del paciente para tratar de disminuir pues todo el deterioro cognitivo que podríamos condicionar o alteraciones por la radiación. En cambio, con los tumores pediátricos de alto grado, pues obviamente tenemos que tener de preferencia resonancia previa y posterior a la cirugía para nosotros poder hacer dos volúmenes de tratamiento, donde pues vamos a marcar el volumen previo a la cirugía, el volumen posterior, para posteriormente hacer volúmenes de tratamiento, incluyendo estos dos, para poder alcanzar, inclusive aquí tenemos que extendernos hasta 2 centímetros del sitio tumoral o del lecho quirúrgico por el grado de infiltración o diseminación que suelen tener estos tumores, obviamente respetando barreras anatómicas, por el caso del lado izquierdo, pues la línea intermesérica, y pues al final de cuentas podemos dar dosis donde inclusive podemos quedarnos con un PTB1 donde podemos dar una dosis de 54 grays, puesto que este es el sitio previo a la cirugía, donde son riesgos, donde podemos tener riesgo de infiltración. Y el PTB2 sería el hecho quirúrgico o la enfermedad posiblemente residual, llevarla hasta 59,4 grays o hasta 60 grays si el paciente ya es mayor. Entonces, como conclusiones en relación a los gliomas pediátricos, pues la resección total en los pediátricos de bajo grado pues es usualmente curativa. Una resección subtotal pues tiene un alto riesgo de progresión, pero hay un número de pacientes que vivirán sin progresión si no instalamos igual de ninguna forma el tratamiento. Muchas veces se decide pues estar en observación en esos casos. Una enfermedad progresiva y reseclable pues es indicativo para iniciar algún manejo, obviamente bajo una valoración multidisciplinaria en estos pacientes ya sea con quimio o radioterapia, que son la supervivencia libre de progresión con la quimioterapia está entre un 40 y 50%. Obviamente muchas veces se utiliza como una terapia puente para poder dar tratamiento con radioterapia o inclusive pueden tener una buena respuesta y dejando únicamente en observación posterior a la misma. La radioterapia confiere una supervivencia libre de progresión bastante aceptable, el 70-80%, pero es la modalidad preferible en casos cuando son preferentemente mayores de 10 años o en aquellos donde hubo progresión posterior a la quimioterapia. El tratamiento combinado de quimio-radioterapia parece ser que no va a conferir un incremento o resultados en relación a la radioterapia sola. Y en los pacientes de alto grado, la resección máxima segura pues es ideal, seguida de un manejo posterior con quimio o radioterapia.
Realmente, independientemente del manejo multimodal en estos pacientes, pues sigue teniendo una supervivencia bastante baja. Realmente en estos pacientes, pues se está estudiando las terapias dirigidas para tratar de tener mayor eh, información al respecto o mejor pronóstico. Cuestión de los gliomas del tallo. En este caso son tumores que se originan a nivel del tallo cerebral, van a representar entre el 10 por 20% de los tumores en pacientes de menos de 15 años. Suelen presentarse entre una edad de 6 y 7 años, otros un poquito antes. Los gliomas focales, que suelen ser el 20% de los casos, suelen estar principalmente localizados a nivel mesencefálicos o a nivel del bulbo y típicamente o afortunadamente muchas veces son de bajo grado. Los gliomas difusos de tallos, que era históricamente como se conocían, actualmente creo que cambió el nombre a ADM, gliomas de línea media. El 80% de los casos suelen estar predominantemente a nivel del puente o del bulbo y suelen tener una mayor capacidad infiltrativa y con peor pronóstico. Los gliomas pues realmente son bastante malignos y no son susceptibles de resección. La biopsia es bastante controversial. Hoy en día pues las alteraciones moleculares, sobre todo para determinar lo de las histonas, el H3KM27, pues muchas veces se está tratando de sugerir con mayor frecuencia, pero realmente no ha tenido ningún impacto en relación a la supervivencia el hecho de biopsiar para tratar de dar algún tipo de tratamiento dirigido. La radioterapia pues sigue continuando siendo el pilar del tratamiento para estos pacientes, obviamente con una intención meramente paliativa para tratar pues de ayudar sobre todo en la sintomatología de estos pacientes. Realmente los gliomas, pues a menudo responden de manera impresionante a la irradiación, pero esto suele ser de manera intransitoria. Menciona que hasta el 70% van a mejorar los síntomas y signos durante la radiación. Yo creo que les ha tocado ver pacientes que damos tratamiento con radiación, con la intención paliativa, y que pues los niños vienen en silla de ruedas sin poder caminar y al posteriormente, a la mitad del tratamiento, pues el niño ya está corriendo, llevando su vida normal, pero desafortunadamente pues estos suelen tener una enfermedad progresiva en un periodo entre 6 y 12 meses posteriores al término de la radiación. Realmente para los tumores cuando son exofíticos dorsales, la radioterapia realmente va a estar utilizada cuando hay una progresión, posteriormente a la cirugía inicial en estos casos, y en aquellos intrínsecos pues realmente responden bastante bien también a la radiación focal fraccionada, sobre todo con buen control a largo plazo, solamente cuando son de esta forma. Entonces, estos tumores de glioma de línea media, pues obviamente el manejo va a ser esteroides en dado caso, radioterapia con dosis de 54 grays. Si es posible, algunas literaturas mencionan el tratar de escalar dosis a 59.4 grays. Realmente más de esa dosis no hay un rol en cuestión de escalar la dosis. No hay ningún beneficio de dar un hiperfraccionamiento. Realmente los hipofraccionamientos no han presentado una inferioridad con los pacientes que son llevados a un fraccionamiento convencional, pero pues estos están reservados para aquellos pacientes con un mal pronóstico o un mal estado funcional a corto plazo, donde pues dosis de 39 Gray en 13 fracciones o 44.8 en 16, pues realmente pueden ser una opción bastante válida. Realmente no ha habido tal de un beneficio de dar tratamiento con quimioterapia, la más utilizada es la temozolomida, pero todavía es bastante controversial. El hecho de en estos pacientes, sobre todo los gliomas de tallo focal, que son pues pacientes que se pueden llevar a una cirugía, en aquellos pacientes menores de 10 años, pues no hay indicación de dar adyuvancia, solamente observación. Puede tener un rol la quimioterapia y la radioterapia en estos casos suelen dejarse únicamente la radioterapia si hay progresión al tratamiento con quimioterapia y se suelen dar dosis con una radiación más focalizada. También aquellos gliomas focales dorsales exofíticos o cervicomedulares, pues la resección quirúrgica, la radioterapia solamente es si al momento de llevar la resección se ve que es un tumor de alto grado, que suele no ser tan común en estos casos, pues se puede dar tratamiento adyuvante en estos casos. Y aquellos localizados a nivel mesencefálicos, pues suelen ser indolentes, suelen resolverse a medida con una derivación del líquido cefalogioide y posterior, pues observación. En relación a los volúmenes de tratamiento en estos pacientes, pues tenemos dos escuelas, la vieja escuela y la nueva escuela, en relación al tallo, en los biomas de tallo. Realmente no hay ninguna diferencia y ni tampoco hay ningún estudio que vale
algún impacto en cuestión de que sea mejor una u otra. En una escuela, en la vieja escuela, es prácticamente incluir en tu volumen de tratamiento todo el tallo encefálico, desde el mesencéfalo hasta a nivel cervical C1, dando un margen de 1 a 2 centímetros y posteriormente un incremento para el tratamiento o planning de 5 milímetros. La nueva escuela realmente maneja que utilizando la resonancia magnética, pues determinar de mejor forma el volumen tumoral en el GTB, que sería el rojo, y posteriormente dar 1 centímetro respetando barreras anatómicas para posteriormente dar un incremento de 3 a 5 milímetros. Realmente por la característica de que muchos de nuestros pacientes llegan con tumores bastante voluminosos, pues muchas veces optamos dar por tratamiento con volúmenes de la vieja escuela, puesto que muchas veces al momento de hacer esta terapia un poquito más de la nueva escuela, pues prácticamente muchas veces quedan de la misma forma, del mismo volumen. Hablando un poquito de los ependimomas, pues constituyen entre el 5 y 10% de los tumores primarios del sistema nervioso central, el 90% son intracraneales, 10% son intraespinales, y el 60% van a aparecer a nivel de la fosa posterior, teniendo un pico de incidencia eh, a los 7 años de edad. Algo muy importante determinar en estos pacientes, pues es en relación a su clasificación. Desde la actualización del CNS5, se van a clasificar por su localización anatómica, por su alteración molecular y porque la biología pues va a tener un impacto tanto pronóstica como en el tratamiento. Por ejemplo, en el ependimoma de fosa posterior del grupo A, en fosa posterior grupo A, que suele ocasionar supresión del gen del histón H3K27, suele presentarte principalmente en pacientes lactantes y niños pequeños, con picos principalmente menores a los 5 años, y pues suelen tener un comportamiento bastante agresivo por su alto riesgo de recurrencia, así como su diseminación pues de líquido cefalorraquídeo temprana, lo cual en general pues le va a conferir un peor pronóstico en estos tumores de fosa posterior en comparación con los tumores de fosa posterior del grupo B, que conservan esta histona 3K27, que son muy distintos a la A, son menos agresivos y tienen un buen control al momento de la disección con el tratamiento con radioterapia, y normalmente suelen ser pacientes un poquito mayores en estos casos. Por ejemplo, los supratentoriales, aquellos que anteriormente se determinaban que eran los RELA, ahorita los tumores supratentoriales RELA se determinan más como fusionados ZFTA, si no mal recuerdo, y pues realmente son marcados por presentar P65 positivo. Son pacientes normalmente más pequeños, escolares, suelen estar principalmente a nivel de hemisferios cerebrales, son más agresivos que los YAP1, tienen mayor recurrencia local, pronóstico pues realmente es bastante intermedio a pobre. En cambio, los YAP, pues son por su fusión en esta estructura de YAP1, son frecuentes en niños menores de 3 años, menor agresividad, muy favorables cuando la resección pues es bastante completa. Entonces, es muy importante determinar esta clasificación tanto por la localización y molecular para poder tener un mejor panorama de qué tratamiento instaurar. Entonces, el factor más importante en el tratamiento del ependimoma siempre va a ser la edad, la segura, idealmente sección total. Es importante llevar una segunda cirugía de revisión en estos casos. La resección total o casi total se puede lograr aproximadamente en 2/3 partes de los casos, y pues realmente también se ha utilizado diferentes regímenes de quimioterapéuticos de unos agentes en relación al tratamiento con epidemioma. Sin embargo, pues no han tenido o no han mejorado la supervivencia general de los niños mayores en estos casos ya secados completos o de forma incompleta. Entonces, de manera similar, la quimioterapia no tiene un papel demostrado para los niños con ependimomas recurrentes en estos casos. Realmente, en resumen, pues se ha buscado que no mejora las, bueno, radioterapia. Hay varios estudios, tanto del COG, del CIOP, del KIT, quienes probaban múltiples esquemas en estos pacientes sin tener un impacto en la sobrevida global. En estos pacientes menores de 3 años, sobre todo cuando son menores de 12 y 18 meses,
se utilizan como puentes para tratar de retrasar la radioterapia o conseguir una resección total por segunda intención, observado en diversos estudios, tanto de St. Jude como el COG, donde pues se ha observado que han tenido ciertas respuestas parciales, pero muy pocas curaciones si no se da tratamiento con radioterapia. En el contexto de recaída, pues realmente la quimioterapia suele tener una respuesta bastante modesta, de un 10 a 30%, lo cual pues no va a sustituir a buscar una nueva resección o inclusive valorar la reirradiación en estos casos. Los agentes principales que han se intentado estudiar, pues la temozolomida, el esquema ICE, gemcitabina, beva o irinotecan. El futuro en estos casos, pues es buscar sobre todo terapias dirigidas contra estas afectaciones moleculares a nivel supratentorial, sobre todo en estos fusionados del ZFTA, que antes eran llamados RELA, pues se ha buscado, sobre todo en diversos estudios, utilizar el bortezomib o el ibrutinib, y pues también inhiben en relación a este efecto. O en aquellos de fosa posterior a, pues buscar aquellos inhibidores del STH2. Realmente todos estos están todavía en estudios fase 1-2, pero pues sin un beneficio claro. En relación al tratamiento con terapia o inmunoterapia, pues realmente los ependimomas son tumores considerados fríos, con baja carga mutacional, por lo cual pues realmente no ha tenido un beneficio claro tampoco. En relación a la radioterapia, pues han sido un componente eruptivo durante décadas. Realmente todo va en base a la resección y realmente la radioterapia posoterapia local pues ha aumentado las tasas de supervivencia en estos pacientes, siendo de un 50 a 73% a 5 a un 85-90% de los casos. La indicación para la radioterapia están fuertemente respaldados en varias literaturas. Solo entre ciertos ependimomas YAP1 y los ependimomas intramedulares de médula o de la cauda equina, pues hay datos sugestivos que indican que los pacientes llevados a una resección tumoral total, pues pudieran no requerir irradiación posterior. Entonces siempre ha sido este debate en relación al volumen también, sobre todo apropiado en estos pacientes, para tratar de pues disminuir sobre todo el deterioro o las complicaciones por la radiación. Entonces, en resumen, o una pregunta que podría ser importante, ¿es posible emitir la radioterapia en algunos casos en ependimoma? Pues como mencionábamos, a nivel supratentorial, aquellos pacientes con YAP1, hay varios estudios europeos como el HIT o el PSNO, del PNOC que evalúan esta opción porque pues, son pacientes con excelente pronóstico y en qué casos se podría valorar, pues en aquellos pacientes llevados a una resección total, que está confirmada la metilación de la fusión YAP, donde no hay evidencia de enfermedad residual en estos pacientes en la resonancia magnética y que suelen ser pacientes mayores de 18 meses. Aunque esto es algo que se está buscando, nomás dejar que no es nada estandarizado, únicamente todavía está en aprobación, pero se ha tenido buenos resultados al momento. Y otros casos es el ependimoma espinal, donde pues traspolado de adultos, donde en estos casos que son llevados a una resección total, sobre cuando todos son ependimomas grado 2, no otorgamos manejo con radioterapia adyuvante en estos casos en adultos. En pediatría se ha tratado de traspolar esta información, pero en pediatría sigue considerándose que no es recomendable omitir esta, sino al contrario, es recomendable dar radioterapia adyuvante casi siempre. En tumores infratentoriales, tanto supratentoriales de ependimoma, algo que ha cambiado bastante, pues es en cuestión del algoritmo terapéutico, es cirugía máxima segura y sí o sí dar tratamiento adyuvante en estos casos. ¿Por qué menciono esto? Porque anteriormente la idea era que solo los tumores agresivos o incompletamente resecados necesitaban radiación. Esto ha cambiado últimamente en los estudios modernos. eh, la última clasificación de la DSM-5 pues realmente eliminó esta necesidad de que el grado fuera un factor determinante para determinar la radioterapia en ependimomas pediátricos. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración actual. La dosis es de 54 grays hasta llevarlos hasta 59,4 grays en estudios modernos, sean infra o sean supratentoriales. Entonces, todos los ependimomas pediátricos, sin excepción, requieren radioterapia después de la resección, independientemente de la localización y del grado. En aquellos casos donde son pacientes menores de 18 meses, donde solo la madurez cerebral está pues, a un 40% en edades menores de un año
y que se logra obtener hasta un 80% hasta los 4 años, pues la cirugía máxima segura más quimioterapia más una segunda cirugía de si hay enfermedad residual, pues es una opción segura. Los protocolos del ACNS 0121, al igual que el ACNS 0831, de ser posible en estos pacientes mayores de un año, hay que utilizar dosis focalizadas de 54 Grays, incluso dar radioterapia aún si se logró la resección total en estos pacientes, sobre todo si son pacientes con ependinomas de fosa posterior A, que tengan esta alteración de que sean supra con alteración del FTA o que haya residual o una recaída temprana, serían los casos. Realmente la quimioterapia pues sigue siendo objeto de protocolos, no está, pues está bastante limitada su indicación y la única indicación en relación a la radioterapia craneoespinal en estos pacientes pues son en aquellos pacientes con enfermedad diseminada mayores de 3 años donde tengamos un líquido positivo o que haya enfermedad documentada en el estudio de imagen. ¿Qué perspectiva tenemos que tener como radiooncólogos en relación a los ependimomas? Pues realmente, sobre todo, es minimizar la exposición a la radiación a estructuras sensibles como el tallo, el eje, la vía óptica, cóclea. Afortunadamente, estos escenarios complejos en países de primer mundo donde los tumores son algo extensos, pues es poco visto. Lamentablemente, por ejemplo, las imágenes del lado izquierdo sería la planeación de un tumor, pues de manera detectada, de manera oportuna. Normalmente en México nos enfrentamos pues con el escenario del lado derecho, donde son tumores bastante voluminosos ya por el tema del diagnóstico un poquito tardío, de que los papás a veces tardan un poquito o que son confundidos con otros síntomas. Pues realmente sí tenemos mayor toxicidad a pesar de las técnicas pues tratar con actuales como IMRT o IMAT, desafortunadamente. Lo que sí se ha estudiado es mucho el tema de ir disminuyendo pues los volúmenes de tratamiento en estos pacientes. Inicialmente en los años 2000 pues se utilizaban hasta volúmenes de márgenes de 1 a 2 centímetros. Actualmente todos los protocolos nos dejan con márgenes de 5 milímetros únicamente para tener menor deterioro cognitivo o afectaciones en estos pacientes. Al momento de la simulación, cosas que tenemos que tener importancia el radiooncólogo, pues es poder contar con una resonancia también pre y postquirúrgica de al menos cortes de 3 milímetros. Si hay, considerar la reducción de la dosis en estos pacientes a únicamente 54 Grays, si está muy en contacto con el tallo cerebral y sobre todo que el inicio de la radioterapia debe ser entre la semana 4 y 6 posterior a la cirugía, con una ventana óptima entre los días 28 y 42 según la CIOP, y preferentemente, digo, perdón, el COG preferentemente entre los días 28 y 42. La CIOP menciona únicamente, preferentemente antes de las 4 o 6 semanas posterior a la cirugía. Al momento de hacer los volúmenes de tratamiento, pues el objetivo principal va a ser determinado por la imagen prequirúrgica y la imagen postquirúrgica para poder definir mejor forma la imagen y definir de mejor forma la calidad. Es muy variable el tema de los volúmenes, como mencionamos. Puede ser muy variable de ser hasta de 3 milímetros el margen hasta 7 milímetros. Esto en que relaciona que, pues sobre todo el tema molecular. Si tenemos un paciente con una afectación de un tumor supratentorial, donde podemos documentarlo del YAP1, pues realmente nos podemos quedar con márgenes de hasta 3 milímetros del GTB al CTB, pero pues en esos casos donde tenemos pacientes con alteraciones ZFTA, pues realmente tenemos que ser más considerables en los márgenes y quedarnos hasta en 7 milímetros. Ya para posteriormente dar un incremento con el PTB para poder tener el margen y de ser posible o la dosis ideal siempre es buscar 59.4 Grays. Obviamente si no es posible por el hecho de estar cercano a alguna estructura importante, pues quedarnos con dosis de 54 Grays en estos pacientes. A nivel espinal, pues realmente en pediatría la dosis documentada es entre 45 y 50.4 Grays. En estos pacientes, si estos se encuentran fuera de ciertas circunstancias, también bajar o buscar llevarlos, porque están debajo del cordón, buscar llevar a dosis mayor en estos pacientes. En el contexto de recurrencia de los ependimomas, pues en primera instancia es buscar una nueva resección y valorar si no recibió radioterapia convencional en ese momento. Si la recibió, valorar reirradiación con dosis modificadas
Y uno de los pocos tumores donde sí podríamos tener un rol en cuestión de la SBRT, que son lesiones, dosis mayores en muy pocas sesiones, solamente estaría indicado cuando son lesiones focales pequeñas en cuestión de la recurrencia. Otra opción sería quimioterapia en estos casos. Hablando un poquito de los tumores germinales, pues son un grupo bastante heterogéneo, realmente del 2 a 4 de los tumores, principalmente la relación en cuestión de localización es a nivel pineal y supracelular, aunque también puede tener una presentación bifocal. Su pico de incidencia es entre los 10 a 12 años, aunque muchos mencionan que también puede ser la edad media a los 18 años. Principalmente el 60-80% de los casos son germinomas. De estos van a poder presentar hasta un 10-15% de diseminación de líquido cefalorraquídeo, pero cuando son no germinales hasta un 40%. Ya sabemos que clínicamente pues, nos dan datos obstructivos o síndrome de Parinaud o déficit motor, y cuando son supracelares pues nos dan endocrinopatías o alteraciones visuales principalmente. Entonces la clasificación, relación. Realmente también la biología molecular ha arrojado pues, ciertos hallazgos en estos pacientes, sobre todo en sus vías de señalización MAP y P1, digo, Pi3K. Entonces, en cuestión de los germinomas, pues son aproximadamente 2 a 3 terceras partes puros, el 20 a 30% pueden ser mixtos, principalmente germinomas con teratomas maduros o inmaduros. Nunca van a elevar la alfa-fetoproteína, pueden elevar la beta-gonadotropina, pero usualmente son en valores bajos según la PSIOP menos de 50, según el COG menos de 100. Si hay elevación arriba de estos valores, se debe de tratar como un no germinomatoso por la alta sospecha de ser mixtos. Y en su inmunohistoquímica, pues van a expresar ciertas, sobre todo el PLA. En los no germinomatosos, pues sí hay una elevación de la alfa-fetoproteína, normalmente valores arriba de 10 o el CIOP arriba del 25. Cualquier tumor que secrete alfa o beta gonadotropina arriba de 100 o 20, pues se van a considerar no germinomatosos. Y obviamente es necesario realizar resonancias magnéticas cerebrales y de toda la columna vertebral, tanto con o sin contraste. Entonces, realmente, pues en cuestión de los marcadores, según el estirpe histológico, pues pueden presentar ciertas elevaciones o no del mismo. El manejo inicial en estos pacientes, sobre todo, es resolver la urgencia, sobre todo la hidrocefalia obstructiva. Si hay disfunción endocrina, también tratar de resolver la misma. Y en ciertos casos, o en lo medido de lo posible, poder tener tejido y determinar la histología en dado caso de que se lleve a una biopsia o manejo de urgencia inicial. Los tumores germinales puros intracraneales son bastante quimiorreactivos. El ISO de esta quimioterapia y radiación de dosis reducidas y de todo el sistema ventricular es ahora el enfoque estándar en el tratamiento de estos tumores. Para los no germinomatosos, pues suelen tener una mayor radioresistencia y quimioresistencia, lo que pues le ha conferido este peor pronóstico. Pero la terapia combinada, pues que incluye quimio, radioterapia y posiblemente una resección quirúrgica, pues es el estándar actual en estos pacientes. Realmente los germinomas son exquisitamente radiosensibles, pueden tener un control hasta el 90%. Normalmente solamente que el hecho de que se usen dosis altas sola y en muchos casos cráneo espinal, pues ha sido objetivo de estudios para tratar de modificar esta parte. ¿Esto qué pasó? Que en los estudios del CIR del 73 al 2005 se vio que estos pacientes tratados únicamente con radioterapia, pues tenían una 10 veces mayor mortalidad, con un aumento de 59 veces más de un evento vascular cerebral e una incidencia de 6% mayor mortalidad. Entonces, dado que también el geminoma es grandemente sensible a la quimioterapia, sobre todo a esquemas de carboplatino y ciclofosfamida, logrando un 84% de control, pues, pero posterior indispensable dar la radioterapia. Entonces, a partir de los 80, pues se inició la estrategia en adyuvante con quimioterapia, ¿no? Entonces, aquí la principal cuestión o controversial, ¿cuál es el volumen apropiado en estos pacientes para tratar de disminuir un poquito esta morbilidad que puede condicionar la radioterapia? Ha sido objeto de varios estudios, tanto tratar de disminuir los volúmenes en margen o tratar de dar radioterapia del sistema ventricular. ¿Qué se vio? Que en el estudio del 2013 del CIOP, que son estudios que utilizaban, compararon los estudios del GOPOH y el SFOPH, en estos, ¿qué pasaba? Pues en el GPOH daban cranioespinal más Boots, mientras que en el SFOP daban 4 ciclos de quimio, luego radioterapia local y cranioespinal más Boost a enfermedad diseminada. ¿Qué falló? Pues que vieron que había muchos fallos
subependimales dentro del sistema ventricular. Entonces vieron la necesidad de que se tenía que dar un tratamiento al sistema ventricular porque puesto que era un sitio de recaída importante. Entonces, posteriormente vino el estudio del SIOP que dio parte agua a este, donde daban 4 ciclos de quimioterapia, más sistema ventricular de 24 Grays, más un incremento de dosis para alcanzar la dosis óptima en estos pacientes, obteniendo bastante buenos resultados con una supervivencia del 97% para el control de la enfermedad o una respuesta completa y un 95% para aquellos que no tenían respuesta completa. Posteriormente, lo que se ha seguido estudiando en estos pacientes es ver si es posible disminuir la dosis al sistema ventricular en estos pacientes. El COG valoró dar 18 Grays y 24 Grays según la respuesta a la quimioterapia de inducción en estos pacientes y obteniendo grandes resultados de supervivencia libre de progresión en estos pacientes. Entonces, también se ha buscado en esta parte valorar el omitir la radioterapia sobre todo a nivel del boost de estos pacientes cuando tienen una respuesta completa. Hay dos estudios importantes, uno japonés de Takami y un protocolo de Toronto del 2023, donde en estos pacientes con respuesta completa únicamente le daban sistema ventricular. En estos estudios, pues prácticamente ha sido bastante prometedor, pero todavía no están estandarizados en relación a lo mismo en estos pacientes. Entonces, algo a considerar también, pues la metástasis leptomeningia en el momento del diagnóstico normalmente ocurre entre el 10 y 30% de los casos y los pacientes son curables con irradiación en estos casos, dando cierta dosis craneoespinal y posteriormente un incremento al sitio primario o de infiltración original de 40 a 45 Grays. Entonces, los geminomas puros en enfermedad localizada, pues el tratamiento cuando es modalidad única, la radioterapia, que realmente ya no es tan recomendable, es dar sistema ventricular 21 a 24 Grays y buscar dar un incremento al sitio primario. Cuando es modalidad combinada, que es lo ideal, es dar quimioterapia y posteriormente dar dosis reducida de sistema ventricular con un bus al sitio primario. Según la respuesta, si es completa, nos podemos quedar en 18 Grays en estos pacientes para alcanzar una dosis de 30 Grays con el bus. Si es una enfermedad, una respuesta parcial o hay enfermedad estable, pues dar 24 Grays y posteriormente llegar a 36 Grays en estos pacientes. En enfermedad diseminada, pues obviamente aquí sí está indicado el tratamiento craneoespinal en estos pacientes, sobre todo tratar de llegar al sitio primario a 45 Grays cuando es modalidad única y quedarnos en 40 Grays cuando es modalidad combinada. Sobre todo craneoespinal nos podemos quedar en 24 Grays en estos casos. En cuestión de los no germinomatosos, se requiere la quimioterapia para buscar la respuesta completa y la radioterapia para el control de la enfermedad. En estudios norteamericanos, la radiación craneoespinal pues, ha sido el tratamiento estándar para los tumores de células germinales no germinomatosos junto con la quimioterapia y la dosis recomendada en estos pacientes sí o sí es 36 Grays craneoespinal y un incremento de dosis para llegar a 54 Grays. Entonces, en estos pacientes también se ha intentado omitir la irradiación craneoespinal, sin duda alguna en los tumores no germinomatosos. El COG ASNS 1123, inicialmente en uno de sus brazos, se intentaba dar únicamente sistema ventricular, omitiendo la radiación craneoespinal, pero pues dicho brazo se cerró debido a su alta incidencia de recaídas espinales en estos pacientes. Actualmente está corriendo un estudio que es el ASNS 2021 donde están dando 30.6 Grays a sistema ventricular más 30.6 Grays a nivel espinal, como radiación de neuroeje, principalmente nomás espinal, con un incremento de 23.4 Grays. Estos pacientes que se incluyen en este estudio solo son pacientes que posterior a la inducción se observó una respuesta completa o parcial pero que haya normalizado marcadores en estos casos. Aún está en estudio, no hay ningún resultado al respecto actualmente. Entonces, actualmente lo estandarizado, pues es otorgar 4 o 6 ciclos de quimioterapia, dar radiación craneoespinal, más un incremento para tratar de alcanzar dosis de 50.4 a 54 Grays. Todavía es actualmente el estándar la irradiación craneoespinal y pues la quimioterapia es obligatoria y mejora la supervivencia en estos pacientes. Sobre todo considerar la cirugía de revisión si hay enfermedad residual después de la quimiorradiación en estos pacientes para poder determinar de mayor certeza que no va a ser un teratoma maduro o determinar o resecar la enfermedad en estos casos.
Cuestión de los volúmenes de tratamiento, pues obviamente es importante contar con una resonancia, sobre todo en una proyección T2, que sea lo más reciente posible. Se debe de incluir todo el sistema ventricular en estos tumores en relación, el ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, así como la región supracelular y cisterna pineal en estos pacientes, y pues dar un incremento de dosis. Entonces, más o menos así es como nos quedan los volúmenes de tratamiento en los pacientes, donde debemos incluir en la imagen del lado izquierdo los ventrículos laterales, en la central el tercer ventrículo y cisterna pineal. En la última de la derecha, pues se incluyen los cuernos del ventrículos laterales en estos casos. También pues se debe de incluir la región supracelular cuando damos radiación del sistema ventricular, así como la cisterna prepontina, que vendría siendo lo naranjita que alcanzamos a percibir en la imagen de en medio, y pues sobre todo también incluir en la imagen del lado derecho el cuarto ventrículo en estos casos, que son los sitios que debemos de incluir, sobre todo en el sistema ventricular. Posteriormente, para dar el incremento de boost, pues nos podemos quedar según los protocolos en solamente 0,5 o hasta 1,5 centímetros. Realmente yo me quedo en la media, en 1 centímetro, para poder tener mayor control y pues sobre todo en relación al tratamiento. Cuando tenemos enfermedad que nos da endocrinopatías o alteraciones visuales, pero no tenemos documentada una enfermedad metastásica, pues únicamente nos hacen la recomendación que debemos de cubrir el infundíbulo, el tercer ventrículo y dar un incremento en estos sitios, para valorar si no hay una enfermedad oculta. Y pues obviamente hay que utilizar cuando hay enfermedad metastásica, pues también dar tratamiento con los volúmenes tanto pre-quimio y post-quimio. Para los no germinomatosos, pues utilizan estos protocolos donde se dan pues mayor incremento de dosis, se da el tratamiento, se utiliza los protocolos del CIOP del 2018 para dar radiación craneoespinal y únicamente el quimioterapia, digo, el incremento o el boost al tumor, se utiliza también la valoración de la resonancia prequimio más la enfermedad residual más 1 centímetro y pues ya para el su PTB final nos quedaría de 1,5 centímetros. Y ya para acabar, porque ya estamos a la hora, una disculpa que ya vaya más rápido. Meduloblastoma, pues realmente representa el 12 al 25% de todos los tumores pediátricos, sobre todo el 30-40% de los tumores de la fosa posterior. Muchos determinan que es el tumor maligno primario más común del sistema nervioso central. Tienen mayor predicción por los hombres y pues tienen una incidencia de pico de incidencia entre los 3 y 7 años. Clínicamente, pues dan varias sintomatologías, sobre todo síndromes cerebelosos. Aproximadamente el 30-40% de los pacientes hay evidencia de siembra a nivel de líquido cefalorraquídeo, por lo cual es muy importante determinar, contar con resonancia y punción lumbar en estos pacientes. La resonancia magnética sigue siendo una piedra angular para el diagnóstico inicial y sobre todo para la planeación quirúrgica de estos pacientes. Y la importancia posterior a la misma es para valorar la enfermedad residual y poder realizar los volúmenes de tratamiento. De hecho, hay muchos artículos al respecto sobre la inteligencia artificial en estos casos, pero pues ya no tengo tiempo para tocarlo. Entonces, realmente algo muy importante es contar con la actualización o con la clasificación molecular, la cual da 4 grupos, el WNT, el SHH, que es la activación de la vía Sonic Head, el grupo 3 y grupo 4. Es importante determinar. Y esto nos ha dado que al contar con toda esta información, pues normalmente anteriormente teníamos únicamente el riesgo clínico según la edad, la enfermedad residual o enfermedad metastásica. Actualmente, al contar con esta terapia o lo molecular, pues nos ha dado el estándar de poder dar inclusive una nueva actualización en la estratificación, donde podemos contar con un riesgo bajo, un riesgo estándar, el riesgo intermedio que utiliza más el SANJUD, el riesgo alto o riesgo muy alto según las características moleculares que podamos encontrar en estos pacientes, sobre todo en relación a las alteraciones o vías, sobre todo la amplificación del MIG en el TP53 en estos pacientes, para poder determinar con mayor certeza y poder estratificar de mejor forma el tratamiento. Entonces, en estos pacientes la cirugía continúa teniendo un papel primordial
para poder, esa es la piedra angular del tratamiento. Y pues realmente el tratamiento con cirugía pues consiste en intentar reducir o producir la máxima resección del tumor sin determinar un daño colateral tan importante en estos pacientes. Entonces realmente pues también se ha visto que no es definitivo, justifica una reevaluación el hecho de pues de estos pacientes tratar de llevar una resección muy radical en estos casos. Entonces la supervivencia se ha visto que aquellos pacientes que llevan una resección total o una cercana pues tienen un mejor pronóstico en estos casos. Actualmente la quimioterapia pues es un componente integral del tratamiento para todos estos niños debido a su quimiosensibilidad. Los estudios desde los años 70 pues han mencionado una ventaja inclusive de supervivencia del 15 al 20% en estos pacientes en relación, sobre todo los esquemas con carboplatino también. Es un tumor bastante radiosensible, radiocurable. Realmente durante décadas la irradiación craneoespinal más el refuerzo citoplasmático pues han sido el componente pilar en estos tratamientos curativos del medioblastoma. Nuevas técnicas pues han logrado tener un control duradero del 65-75% en estos casos. También hay muchos estudios que han tratado de determinar o disminuir la dosis de radiación craneoespinal para tener menor toxicidad en estos pacientes en relación a lo mismo y sobre todo el 2016 del ACNS 0331 que buscó en dos partes disminuir la dosis de radiación craneoespinal a 18 grays y sobre todo también disminuir los volúmenes de tratamiento, que sea una irradiación a fosa posterior contra una irradiación de reducción de volumen en estos pacientes con un riesgo estándar. Realmente en relación a disminuir el volumen, en vez de dar fosa posterior, a únicamente una irradiación más focal en estos casos, no hubo inferioridad. En cambio, la dosis de radiación craneoespinal, pues sí hubo una menor supervivencia en estos pacientes en relación a descalar la dosis a 18 grays en estos mismos. Actualmente, pues el St. Jude en el 2023 valoró omitir la radioterapia en pacientes con meduloblastomas del grupo WNT. No justificó en este caso el cambiar el estándar. Fue prometedor en los primeros años el resultado del estudio, pero observaron varias recaídas tardías al respecto. También el CIOP, el COG CNS 1422 y el St. Jude MB12, aquellos pacientes de muy bajo riesgo, buscar la reducción de 18 grays en vez de 23 o inclusive buscar hasta 15 grays en estos casos. Realmente ellos fue un grupo bastante pequeño de pacientes. Para hasta la fecha, pues mencionaron que en estos pacientes del WNT de bajo riesgo, pues no ha habido una supervivencia libre de enfermedad menor. Algo muy importante es cada subgrupo se trata de manera diferente para mejorar la supervivencia y reducir las secuelas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues estos pacientes de riesgo muy bajo, que son aquellos que del grupo del molecular WNT, que no hay metástasis, que tienen una resección total o casi total, que no hay alteraciones del TP53 y que tienen una edad mayor de 3 años, pues sí es posible dar una radioterapia craneoespinal de 18 grays más un bus al lecho quirúrgico para alcanzar los 54 grays. Esto con el objetivo de reducir las secuelas cognitivas y neuroendocrinas sin perder la supervivencia global, a valorar también la quimioterapia adyuvante. En estos pacientes de riesgo estándar, que son pacientes sin enfermedad metastásica, con un residual menor a 1.5, que no tengan la amplificación del MYC o MICN, que sean del subgrupo SSH o WT-TP53, del grupo 4, pues la radioterapia craneoespinal de 23.4 grays más un incremento para alcanzar los 54 grays está indicado, así como la quimioterapia adyuvante. Para estos pacientes de riesgo alto y muy alto, que son aquellos con enfermedad metastásica, con enfermedad residual importante, aquellos con una histología anaplásica difusa o de células grandes, aquellos que tengan o presenten una amplificación, que sean del grupo 3 o aquellos del grupo SHH con TP53, pues es importante dar radioterapia craneoespinal de 36 a 39.9 grays, un incremento a fosa para alcanzar hasta los 55.8 grays y pues obviamente si hay metástasis espinales, dependiendo de la localización, al que a tratar de alcanzar a dosis de 40 a 45 grays, si se encuentra a nivel del cordón, y si no, pues llevarlos hasta 50.4 grays.
y obviamente buscar quimioterapias más intensivas y terapias dirigidas en estos pacientes. Obviamente el inicio de la radioterapia es un factor importante, entre 4 y 5 semanas es lo recomendable, no pasar de más de 8 semanas porque esto va a empeorar la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes. En el momento de nosotros hacer los volúmenes de tratamiento es muy importante, sobre todo, contar con una tomografía de cortes milimétricos. Es importante incluir lo que se señala en las flechas, que es las vainas durales, para poder no tener sitios de diseminación en estos pacientes, así como incluir todos los espacios subaracnoideos para abarcar la extensión a lo largo de las raíces nerviosas lateralmente, que serían todos estos en el volumen de tratamiento cuando realizamos los mínimos. En relación al hecho tumoral o el incremento, pues únicamente se hace toda la fosa posterior y se da un incremento de 1 a 1,5 centímetros, obviamente excluyendo huesos, tentor y tallo, y se da un incremento de dosis en estos pacientes, digo, un PTB de 3 a 5 milímetros. En cuestión del volumen de fosa posterior, pues así sería como quedaría nuestro plan de tratamiento en estos pacientes. Y pues en el caso de medullostomas de menores de 3 años, pues realmente por la inmadurez, pues realmente recomienda retrasar o omitir la radioterapia hasta para evitar secuelas inaceptables. Realmente ha habido varios protocolos, sobre todo el HIT-2 o el Head Start, para tratar de buscar esta parte. Si es paciente menor de 3 años, pues es buscar la cirugía máxima, otorgar quimioterapia y pues la radioterapia local se va a reservar para salvamento o progresión de la enfermedad en estos pacientes. Algunos protocolos omiten la radioterapia craneoespinal y únicamente otorgan manejo con radioterapia lecho quirúrgico, sobre todo cuando la enfermedad no es metastásica. Y pues inclusive hay protocolos que mencionan la posibilidad de no dar radioterapia posterior a la quimioterapia en estos pacientes si se observa una buena respuesta y más bien esperar la progresión de la misma, que no es tan recomendado. Listo, es un poquito, yo creo que es bastante extensa la información. Doctor Saúl, muchas gracias. La verdad es que hiciste un resumen perfecto. Ahorita como estamos ya casi terminando el curso, creo que todos hicieron un buen ejercicio mental de lo que han aprendido. Ya volteaba a verlos y les voy diciendo, sí, sí, me dio gusto porque quiere decir que ya retuvieron mucho. Y bueno, se nota que eres un radiopediatra. Me encantó, un excelente resumen y muy puntual en el tratamiento. Ojalá y que se quedó grabado, ¿no? Para que la puedan revisar en un futuro y cuando manden radiar a estos chicos lo hagan muy bonito. No, muchas gracias, doctora. Y Ya pues los escucho. ojalá, como les comenté la vez pasada, pudiéramos hacerlo más dividido para tocar o profundizar de mejor forma tratamientos, volúmenes, ciertos como perlas en relación al tratamiento con radioterapia, o si no es posible, pues cuando roten con nosotros en radio, pues tocar esos temas de manera particular con cada uno. Pues reiteramos nuestro agradecimiento y bueno, hasta el año que viene. Primero Dios, un gusto en saludarlos a todos. Gracias, doctor Saúl. Que tengan bonito día. Igualmente.